Bien, continuamos en Noticias 24, se lo adelantábamos antes del corte. Usted sabe, ¿no? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con parlamentarios de oposición para de alguna manera socializar lo que va a ser la reforma tributaria que se presentará durante la jornada de mañana. Vamos a hablar de este tema, estamos con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo le va? Primero que nada, buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está usted? No, gracias a ti, Iván, muy bien, gracias. Bien, pues de lo que se sabe hasta el momento, básicamente estamos hablando de impuestos a tramos medios y altos que van a ser modificados, también impuestos a la riqueza y patrimonio de las personas. ¿Cómo ve usted esta reforma? Si bien es cierto, se presenta recién mañana, pero ya hay algunos antecedentes que están puestos sobre la mesa. Sí, hoy día estuvimos reunidos con el ministro Marcel. Se nos entregaron algo más de detalle, pero sin entrar en la cosa demasiado específica. Mira, Iván, si yo tuviera que resumir lo que pasó hoy día, te diría lo siguiente. Lo positivo es que el ministro Marcel y el gobierno nos convocaron para darnos a conocer lo que van a presentar. Eso nosotros lo valoramos. El ministro se mostró y la subsecretaria y su equipo se mostraron abiertos a recibir propuestas, también lo valoramos. Dijeron que ellos lo que pretendían es llegar a un buen acuerdo. Nosotros vamos a enfrentar la discusión con la seriedad y la serenidad de una conversación entre adultos responsables. Y además el ministro nos aseguró que, a diferencia de la última reforma de la presidenta Bachelet, esto no va a ser a la rápida, sino que vamos a tener un buen debate como corresponde con especialistas en el Congreso. Entonces, creo que cualquier problema que uno pueda identificar en una reforma tributaria, si es que existe el ánimo de escucha y de llegar a acuerdo, cualquier cosa se puede subsanar. Así que yo no solamente reconozco eso, sino que lo agradezco. Ya, diputado. Respecto... Sí, es que le quería plantear precisamente, ok, el ánimo ya está, se va a hacer una discusión técnica, seria, que se va a tomar el tiempo necesario. Recién lo decía Alejandro Mico, puede ser una discusión bastante larga si entramos en detalles, pero por ejemplo, en relación a las personas, se van a modificar los tramos medios y altos, y de esta manera, las personas que van a estar en el tramo 5, básicamente 4 millones de pesos, van a empezar a tener tributos más altos, igualmente los tramos que están en el número 6, que corresponde ya a ingresos entre 5 millones y 6 millones, casi 7 millones de pesos mensuales. ¿Esas modificaciones, cómo las ve usted? ¿Son posibles? Bueno, para allá iba. Primero, agradecer al gobierno la disposición, pero luego yo quedé un poco asustado, quedé un poco preocupado por la reforma misma. Primero, es una reforma inmensa, es realmente grande. Nunca habíamos tenido una reforma así, con un alza de impuestos tan grande en Chile como la que se nos está proponiendo. Fíjate, Iván, que de todo lo que recauda el Estado, esta reforma pretende que el Estado recaude más de un 20% más de lo que hoy día recauda. Es muchísimo. 4 puntos del PIB suena poco, pero la verdad es que nunca hemos hecho el esfuerzo de recaudar de un día para otro, o de algunos periodos para otros, 4 puntos del PIB. Hoy día en la mañana, José Gregorio, en la radio cooperativa, ponía en duda de que esto se pudiese lograr. Ahora, hace un rato, aquí en tu programa, lo mismo pasaba con Alejandro Mico, que decía que ese fue un desafío difícil. No dijo imposible, pero difícil. La verdad es que este es un tema que es central, porque, Iván, hay que entender una cosa. Todas las reformas tributarias, cuando aumentan impuestos, generan costos para la economía, generan problemas. Y uno dice, bueno, yo puedo estar dispuesto a sufrir estos problemas en la economía si es que la recaudación es tanto. Pero si después resulta que es la mitad. Algo así pasó con la reforma de la presidenta Bachelet. Ella se propuso recaudar un poquito más de 3 puntos del PIB, terminó recaudando un poquito menos de 2 puntos del PIB, o sea, un 33% menos, pero el perjuicio para la economía fue brutal. Tuvimos 4 años consecutivos de inversión negativa, que es el récord hasta ahora que tiene Chile. Y una inversión negativa significa menos puestos de empleo, significa estancamiento en los salarios, la ciudadanía sufre con eso, particularmente la clase media. Entonces, yo quedé preocupado por esta reforma porque dudo que se vaya a recaudar lo que se dice que se va a recaudar. ¿Por qué? Porque el mecanismo es complejo. Diputado, para entenderlo, ¿por qué? Porque el mecanismo es complejo, porque hay incentivos para evadir, porque muy por el contrario, que se ha dicho, insistimos, el proyecto mismo de reforma se va a comunicar mañana, pero lo que se sabe es que se va a agravar más a quienes ganan más, se van a aumentar, digamos, los tramos de tributación y adicionalmente se incorporan impuestos que no estaban hoy día, como por ejemplo el del patrimonio de las personas, inmobiliario, joyas, vehículos, en fin. ¿Es poco fiscalizable eso? ¿Usted lo ve poco realizable? Es que puede ser por distintas razones. Por ejemplo, en el caso de, para poner un ejemplo que se puede repetir, esto se puede repetir. En el caso de la reforma de la presidenta Bachelet,
Decían ya, las empresas producen tanto y les vamos a subir el impuesto, con lo cual se recauda tanto. Claro, pero cuando usted sube el impuesto a las empresas, cae la inversión. Entonces el tamaño de la torta se achica o no crece como usted esperaba que creciera, y eso hace que la recaudación sea menor. Yo en esta reforma tributaria veo que vamos a pegarnos un frenazo en la inversión preocupante. Tengo una luz de esperanza por la buena disposición del gobierno a conversar y nosotros vamos a tratar de colaborar. Pero así como está la reforma, yo creo que con los años que se vienen, en que ya el crecimiento y la inversión van a ser muy malos en los próximos 2 años, yo creo que esto empeora significativamente el escenario. Y ahí entonces uno recauda menos. En el tema, por ejemplo, del impuesto al patrimonio, así como está hoy día el proyecto de ley, se recauda por vía de ese impuesto a 6.000 personas en Chile, 6.000. Pero nosotros hemos visto en los medios de comunicación, particularmente en la prensa, que muchas de esas personas ya sacaron su patrimonio de Chile. Y lo sacaron justamente porque no querían pagar este impuesto. Entonces, si en vez de 6.000 termina siendo 3.000 o terminan siendo 2.000, de nuevo, no se va a recaudar lo que se esperaba y peor, esa plata salió de Chile, con lo cual va a generar riqueza, empleo, buenos salarios en otros países. Esta reforma tributaria yo la miro y digo, es el mejor negocio para Portugal. Portugal hoy día le está diciendo a toda la gente del mundo, vengan para acá, pongan aquí su domicilio tributario, nosotros incluso les damos la nacionalidad para protegerlos. Y lo que va a pasar es que en Portugal va a haber un montón de inversión, va a haber mucha más producción, los salarios van a subir muy fuertemente a expensas de las capitales que se van a escapar de estos países. Bueno, yo siento que Chile está cayendo en esa trampita. Y por lo mismo yo creo que nosotros tenemos que revisar bien lo que estamos haciendo. Yo creo que el impuesto al patrimonio es una mala idea, recauda poco y espanta mucho. A ver, pero analicemos un poco, diputado, pero veamos el impuesto al patrimonio. ¿En qué consiste? El proyecto contemplaría un gravamen del 1% para el valor que Entre el 1 y el 2, no sabemos la tasa. Ya, pero se estima que es el 1% para aquellas personas que tienen un patrimonio que esté entre 5 millones de dólares y 15 millones, y 2% para aquellas personas que tengan patrimonios por sobre aquello. ¿Qué se va a considerar dentro de ese patrimonio? Los bienes que tengan, por ejemplo, depositados activos en los bancos, las propiedades, las sociedades, vehículos. ¿Qué están considerados en eso? Todo lo que usted acaba de decir. La idea es considerar todos los activos que tenga una persona. ¿Y eso es personal, es familiar? Bueno, ese detalle no lo conocemos, pero entiendo que es personal y que las personas que tienen ese tamaño de patrimonio en Chile son, como yo le digo, un poquito más de 6.000 personas. Entonces, evadir ese impuesto o evitar su pago, digamos, porque evadir es una cosa fraudulenta, evitar ese pago es muy fácil. Fíjate, Iván, que hace, no sé, 10, 15 años atrás habían 12 países de la OECD que tenían impuesto al patrimonio. Hoy día de esos 12 países quedan 3. Y la razón es porque les quedó la escoba con la inversión. No recaudaron lo que esperaban y el daño en la economía fue brutal. Sí, el presidente Boric, por ejemplo, cuando va a Argentina o cuando va a Estados Unidos, se junta con empresarios, les dice, vengan a invertir a Chile. ¿Por qué el presidente Boric hace eso? Y lo hacía el presidente Piñera y Frei y Lago y Bachelet y todos los presidentes para atrás. Porque si llega un extranjero con una bolsa de dinero grande al país y lo invierte por una empresa, ayuda al desarrollo de tecnología, genera más empleo, como hay más empleo, ayuda a que los salarios suban. Bueno, yo tengo la impresión de que este impuesto al patrimonio, como otros impuestos que ya nos presentaron, lo que hace es espantar la inversión. Es justamente lo contrario a lo que los presidentes y los países intentan hacer. Entonces, cuando Alejandro Mico o José de Gregorio, dos exministros subsecretarios de gobiernos de centro izquierda, ponen en duda que se pueda recaudar 4 puntos. Uno dice, ¿valdrá la pena para recaudar la mitad de eso generar problemas en la inversión y espantar capitales? Porque al final, la persona que es rica y se lleva la plata para afuera, va a seguir siendo rica afuera, digamos. Ahora, pero esa plata no invertida en Chile es un desastre porque afecta a las personas que aspiran a tener un mejor trabajo o mejores salarios. Diputado Ramírez, usted decía en parte de esta respuesta que tiene antecedentes que ya las personas que tienen este patrimonio, estamos hablando de patrimonio por solo 5 millones de dólares, ¿no? Patrimonio individual, personal, no ni siquiera familiar, porque si uno dice usted es fácil eludirlo, bastaría con diluir ese patrimonio entre los integrantes de una familia y ya no tendría 5 millones de dólares una persona, sino que podrían tenerlo, no tengo idea, una familia estándar de estas características, no tiene nada estándar, por supuesto, esta familia. Podría tener una casa el papá, una casa la mamá, una casa o qué sé yo, joyas o autos los niños, los hijos, y ahí ya se diluye el patrimonio individual y estarían exentos de pagar este impuesto. Pero usted decía, muchas de estas riquezas ya se fueron del país.
¿Tiene antecedentes duros sobre eso? Porque claro, uno ve de pronto en la prensa, sobre todo en la prensa especializada, ¿no? Qué sé yo, en la prensa escrita básicamente, que tal o cual Family Office trasladó su oficina a Nueva York, otros a Suiza, algunos, como usted dice, a Portugal. Pero no hay tampoco data dura para decir esta es la cantidad de dinero que se ha ido del país en estos patrimonios tan altos. ¿O usted tiene esa información? A ver, primero, en los diarios especializados de finanzas y también en otros que no son especializados, como el diario La Segunda, en los últimos 2 meses tienen prácticamente un acápite en el diario donde cuentan acerca de las donaciones que algunas personas le están haciendo a sus familiares. Pero es Justamente casuística, ¿no? Pero usted convendrá que es casuística el pero empleado. estamos hablando, sí, pero estamos hablando de solo 6.000 personas que tienen ese patrimonio en Chile. Cuando son tan pocos, deja de ser una cosa tan casuística. Y cuando nosotros hemos visto que, Iván, por ejemplo, cuando sube el cobre, cae el dólar. Tú sabes eso. O cuando el Sí. Banco Central o Hacienda vende dólares, cae el dólar. Nosotros hemos visto que a pesar de que el cobre en los últimos días ha subido, a pesar de que el Ministerio de Hacienda salió a vender dólares, el dólar ha subido. ¿Por qué ha subido, Iván? Ha subido porque hay fuga de capitales chilenos que compran dólares y se los llevan fuera. Entonces, esta es una realidad. Hasta, no tengo la cifra actualizada, pero hasta hace un año de Chile habían salido 50.000 millones de dólares en los últimos 2 años. 50.000 millones de dólares, para que nos hagamos una idea, el presupuesto total de toda la nación de Chile son 70.000 millones de dólares al año. Y habían salido 50.000. Entonces, uno dice, ¿por qué salieron? Bueno, por la incertidumbre, por un montón de cosas. No por este proyecto de reforma tributaria, no le estoy achacando a este proyecto esa fuga, pero lo que estoy tratando de decir es que esta es una realidad. Y cuando uno gobierna tiene que entender de que las cosas que uno propone tienen efectos positivos y negativos. Nosotros estamos dispuestos a conversar, llegar a un acuerdo, colaborar con el gobierno para recaudar más, generando el menor daño posible. Pero creemos que estos instrumentos no son los adecuados. Tú me estabas preguntando, por ejemplo, por el impuesto a las personas. Yo te digo una cosa, Chile está muy abajo en el ranking de la OECD respecto de formalidad en el empleo. Somos el segundo peor país, solo nos gana Colombia. Cuando los empleos son informales, no pagan impuestos. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Si queríamos recaudar más en el impuesto a las personas, ¿por qué el proyecto no se centra en lograr que los trabajos sean formales en vez simplemente de subir la tasa? Eso es algo que la OECD ha recomendado. Entonces, uno puede tener un diagnóstico compartido, pero a veces los instrumentos nosotros sentimos que no son los adecuados porque pueden generar un daño mayor que otros instrumentos. Ahora, diputado, usted en la reunión que tuvieron con el ministro, me imagino que plantearon algunas de estas inquietudes o solo fueron de oyentes, escucharon y esperarán la presentación del proyecto de las indicaciones y comenzar el trabajo legislativo. No, comentamos algunas cosas, nosotros teníamos 2 horas para conversar, de hecho el ministro no alcanzó a terminar la presentación, la parte del royalty minero, por ejemplo, no lo alcanzamos a ver. Justamente porque en algunas partes nos detuvimos más que a conversar, a preguntar detalles, porque en la presentación había cosas más bien generales y nosotros queríamos conocer algunos detalles. Y como te digo, Iván, yo creo que el proyecto hoy día no va a recaudar lo que dice que va a recaudar y va a generar un daño más grande que el que dice que va a generar, que es exactamente lo que ocurrió con el proyecto de la presidenta Bachelet. La diferencia entre ese proyecto y este es que en esa época no había disposición de conversar, hoy día sí la hay. Yo quiero hacer hincapié en esto porque no quiero que este problema lo veamos con desesperanza. Yo creo que si al final hay ánimo de oír buenas razones, esto puede mejorar. Y como muy bien lo decía Alejandro Mico hace un rato, lo peor que nos puede pasar en esta discusión es enamorarnos de los instrumentos. Los instrumentos son solo eso, instrumentos. Si nosotros estamos de acuerdo en cuánto hay que recaudar y en cuánta inversión hay que atraer, y de repente a algunos se le ocurre un instrumento mejor que el propuesto, ojalá que lo podamos cambiar. Yo personalmente creo que los instrumentos que acá se están planteando no son buenos. O sea, yo prefiero combatir la informalidad a subirle el impuesto a profesionales que ganan alta plata, pero que no son los más ricos del país. Ya, ahora, claro, evidentemente, pero diputado, si uno también ve las cifras, ya que usted ve las cifras OCDE, en el impuesto a las personas que harían un tope de 43%, que tampoco está dentro, ni con mucho, dentro de los más altos entre los países de la OCDE. Es un impuesto bastante razonable, sí, teniendo en cuenta los salarios altos y sobre todo qué tramos de la población chilena están en estos segmentos de salario. O sea, personas que ganan hasta 7 millones de pesos, que sería uno de los últimos tramos, estamos hablando entre 90 y 120 unidades tributarias anuales.
¿qué será? ¿El 0,5% de la población? ¿Menos del 1%? Sí, eso es poquito. Es muy poca gente. Entonces también quedaríamos con topes de impuestos personales que no están ni con mucho entre los más altos de la OCDE. De hecho, nos aproximan a los promedios de la OCDE. No. Si es que con este impuesto, no quiero usar términos técnicos, segunda categoría, nada, pero con estos impuestos al trabajo, digamos, vamos a quedar en el primer tercio de la tabla de impuestos más altos. Pero hay un tema. Yo hago la siguiente pregunta. Si una persona de una zona popular, de una comuna popular en Santiago, no paga lo mismo, y eso es correcto y es justo, no paga lo mismo que una persona que vive en una comuna pudiente. ¿Ya? Si nosotros aceptamos que esa diferencia es correcta, la pregunta es ¿por qué en Chile tenemos que tener el mismo nivel de impuestos que en Suiza? Porque hay países que la gente gana 3 o 4 veces más que los chilenos. O sea, te lo pongo en otros términos. Si en Suiza hay más estabilidad política, más estabilidad económica, la gente tiene más plata para comprar bienes, ¿por qué un empresario decidiría invertir en Chile, que está en un mal barrio, que hay algo más de inestabilidad? Si en Chile va a tener los mismos o incluso en algunos momentos en el impuesto a las empresas impuestos más altos que los suizos. Entonces, yo lo que quiero, Iván, es un país que recaude como ha ocurrido en los últimos 20 años o 30 años. La recaudación se ha disparado en Chile, no por alzar los impuestos, sino porque los chilenos cada vez ganamos más plata, porque al final del día había un aumento en los ingresos de los chilenos. Hace 30 años en Chile 2/3 de la población era pobre, hoy día es el 8%. O sea, antes 2 de cada 3 era pobre, hoy día es 1 de cada 11, 1 Ahora, de cada diputado, 12. escuchando Y es ahí donde se recauda más. Bueno, escuchando sus argumentos y lo que usted nos ha dicho después de haber escuchado la exposición del ministro Marcel, uno tiene la impresión de que no va a tener los votos de la oposición esta reforma, o al menos va a ser una tramitación bastante larga y compleja, ¿no? La tramitación de las reformas tributarias son siempre largas. Mire, la de la presidenta Bachelet, que se consideró una tramitación express y que después obligó a tener una reforma a la reforma, ¿se acuerda usted? Y después una reforma a la reforma a la reforma que fue chiquitita, pero existió. Esa que se consideró una tramitación express duró 4 meses. O sea, lo que le quiero decir, Iván, es que las reformas tributarias en todo el mundo, como son complejas, como tienen altos colgajos y cuando uno mueve una perilla tiene que ajustar otra, en general son largas. Por lo tanto, usted dice, ustedes no van a votar a favor. Por el momento, yo lo que le respondo es, falta mucho para votar. Ya, pero evidentemente... Ahora, la reforma tiene diputado, cosas positivas. pero, diputado, transparentando un poco las posiciones, o sea, usted escuchó la presentación de... no es un trabajo prelegislativo el que se ha hecho, ¿no? Es una primera presentación de la reforma, mañana mismo se presenta, pero Así es. en términos generales usted no tiene una buena impresión de este proyecto. Siento que va a lesionar... Lo que más me preocupa, Iván, es lo siguiente. Olvidémonos de los instrumentos, porque eso es todo, es siempre discutible y estamos abiertos a cualquier cosa. Lo que a mí me asusta, Iván, es que siento que esta es una reforma que en años que se vienen, y que todos sabemos que es así, porque todos los organismos nacionales e internacionales lo dicen, que van a ser años muy difíciles para la economía chilena, particularmente porque va a haber baja inversión. Yo creo que esta reforma agudiza ese problema. Eso es lo que me asusta. Y eso es lo que nosotros queremos ayudar a corregir. Ver cómo podemos recaudar más sin generar ese problema grave, en mi opinión, en la inversión. Ahora, la reforma tiene cosas positivas, nosotros vamos a apoyar y ayudar a perfeccionar las normas anti-elusión, anti-evasión, y hay un montón de cosas chicas que pueden tener impactos altos que nosotros vamos a apoyar y que consideramos que son buenas ideas. Pero acá en el grueso, nosotros creemos que lesionar la capacidad de crecimiento del país es perder competitividad con otros países. En otras palabras, es que en términos relativos, en términos de igualdad o desigualdad, nosotros nos vamos a ir haciendo cada vez más pobres respecto a los países desarrollados. Y eso es algo que nadie quiere. Entonces, yo creo que en la medida en que el gobierno siga con esta actitud abierta y que esté dispuesto a repensar sus propios instrumentos, podemos llegar a un buen acuerdo para recaudar lo que se necesita, pero sin generar los problemas que, en mi opinión, esta reforma va a generar. Bueno, no queda nada para conocer. La reforma se presenta mañana durante la mañana, así que ahí vamos a ver cómo comienza este trabajo legislativo. Diputado, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias a ti, Iván. Que te vaya muy bien.